Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Para mí, como presidente de esta casa, es un honor recibirles y además contar en este caso con don José Manuel Gil de Gálvez, que va a ser quien nos va a hablar de este tema tan interesante, quien nos va, bueno, tienen preparado, aparte de música en directo, tienen también unos vídeos ilustrativos. Va a ser una tarde realmente interesante, además con un tema que a todos nos atrae, porque es nuestro himno nacional, su origen, que tiene una historia. Yo he oído todo tipo de versiones, a ver qué nos aclaran hoy. Creo que al final di con la buena, pero hoy vamos a salir de dudas realmente. Y bueno, nada más, simplemente recordarles que estamos en vísperas de una de las fechas más destacadas de este aniversario. Este año cumplimos 250 años de existencia y el próximo martes, día 17, es uno de los días principales. Es el día que se conmemora la aprobación por el Consejo de Castilla de de la creación de la Matritense, con lo cual, además, es el día que hemos elegido para celebrarlo cada año, con lo cual es uno de los días grandes, uno de los días principales. Y por tanto les invito a que participen en el mismo. Vamos a tener un acto protocolario y muy significativo y realmente es uno de los días principales en el cual vamos a recordar la trayectoria de la Matritense y es un día de encuentro con los socios y con toda la gente que forma parte de esta sociedad. Así que les espero el próximo martes a las 7 en el 250 aniversario de la Matritense. Dicho esto, le voy a ceder la palabra a nuestro tesorero, don Antonio García, que va a ser el maestro de ceremonias de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Sí, creo que está abierta, ¿no? Sí. Bueno, sean bienvenidos a la Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense, fundada por el rey Carlos III hace 250 años. Precisamente el 17 de junio vamos a celebrar los 250 años. En nuestra junta directiva solemos decir que es una joven que goza de muy buena salud. Esperemos que siga siendo así, ¿no? Hoy tenemos un nuevo foro para la diplomacia, es el último del curso. Nosotros en esta Real Sociedad nos guiamos como los cursos académicos y estamos finalizando el curso, esperemos que hayamos aprobado, nosotros creemos que sí, no sabemos qué dirán los socios, pero hemos hecho todo posible por lo menos para aprobar, ¿no? Bueno, hoy van a intervenir, como siempre, don Santiago Belantelo, que es el presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia. Tenemos la gran suerte de contar, como siempre, también a don José Luis Izaguirre, director del Foro Sociedad Civil, Diplomacia y Sociedad Civil en el siglo XXI. Y hoy nos reunimos en este espacio singular para celebrar, dentro del marco del 250 aniversario de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, una conferencia que nos acerca a uno de los emblemas más reconocibles de nuestra identidad colectiva, el himno nacional de España. Es un privilegio contar para ello con la participación del maestro don José Manuel Gil de Gálvez, director de orquesta, violinista, presidente de la Fundación Hispania Música, líder de Concerto Málaga y director del área de Funimber. Es un profundo conocedor del patrimonio musical hispano, cuya sensibilidad nos guiará esta tarde por un recorrido que va desde las raíces populares hasta la utilización y evolución del himno a lo largo de los siglos. En lo personal, no puedo dejar de evocar en este contexto a la figura del general don Francisco Grau, a quien tuve la suerte de conocer. Tuve la gran suerte de conocer e incluso compartir mesa y mantel con él varias ocasiones y... Bueno, don Francisco Grau, todo el mundo lo sabe, fue el primer músico que llegó a la categoría de general, estaba en la Casa Real, preparaba todos los protocolos para cuando venía una autoridad extranjera y solamente oírle cómo se preparaba, cómo despachaba con la reina, creo que es algo que es de estas veces que dices, qué suerte he tenido en la vida de poder conocer a estas personas, lo digo personalmente. Él fue quien más profundamente contribuyó a dignificar e institucionalizar nuestro himno, desde la música académica y militar. Su legado late con fuerza en iniciativas como la de hoy. Gracias a la Academia de la Diplomacia, a Funimber y al Foro de la Diplomacia y Sociedad Civil por hacer posible este encuentro, que conecta la historia, la música y el espíritu ilustrado que nos anima. Les invito a disfrutar y a reflexionar. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy bien y brevemente, muchas gracias a todos. Hoy no tendremos el acompañamiento, como suele ser habitual, de diferentes diplomáticos
extranjeros destinados aquí, porque el rey nos ha contraprogramado, hay que decirlo, y ha convocado para las 7 de la tarde una recepción con el cuerpo diplomático con motivo del 40 aniversario de entrada de España en la Unión Europea, etc., ¿no? Entonces hoy no contaremos con su presencia. Simplemente agradecer que ha venido de Málaga a José Manuel por esta actividad. Es el último foro Diplomacia y Sociedad Civil que dirige nuestro académico José Luis Izaguirre. El último foro ya empezaremos a partir de septiembre. Un amigo mío, Álvaro Durántez, director de Relaciones Institucionales de Funiver, me comentaba un día con respecto al himno, ¿no? Que si que hay que cantarlo, que si no hay que cantarlo, que si cómo se canta, si cuando ves en los partidos de fútbol a selecciones cantando el himno y otros tal. Y él dice, el himno hay que escucharlo recto, en posición de firmes y en absoluto silencio. Yo me gusta esa teoría. Desde luego lo que creo que podría llevar incluso pena de cárcel es el lo, que se escucha de vez en cuando. Incluso pena de cárcel. No sé, el teniente general qué opinará, pero en fin. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir. José Manuel, cuando quieras. Buenas tardes, estimado público. Para mí es un verdadero honor estar aquí con vosotros hoy, hablando de, bueno, evidentemente nuestro himno, ¿no? Que todo hay que decirlo, ¿no? A nivel oficial, a lo largo de la historia lo vais a ir viendo como en relación a otras naciones no ha sido tan bien tratado como debería de haberlo sido, ¿no? Su oficialidad, su conocimiento, el detectar dónde el himno nacional de España está, ¿no? Es una idea un poco que hoy veamos cómo, bueno, el himno austriaco, el himno alemán, pues lo podemos escuchar, por ejemplo, en un cuarteto de Haydn, maravilloso, el God Save the King inglés desde tiempo de Händel. Bueno, pues el himno nacional español también está en nuestra música académica, nuestra música clásica. Yo como violinista y director he tenido la ocasión de poder hacerlo en muchos países. Vais a ver, por ejemplo, la pieza de La Procesión del Rocío de Joaquín Turina, la obertura española de Balákirev, la Gran Fantasía Nacional Española para violín y orquesta sinfónica de Jesús del Monasterio, que la voy a grabar próximamente con la Filarmónica Nacional de Venezuela el próximo mes de julio. Y bueno, más allá de eso, también vamos a ver la melodía del himno, de dónde hipotéticamente pudiera venir, ¿no? ¿En qué momento consideramos el origen del himno? Que vais a ver que es el famoso manuscrito de Espinosa de los Monteros, pero antes de eso hay antecedentes de por qué Espinosa de los Monteros incluye esa melodía arreglada para banda militar, ¿no? Y su evolución desde entonces hasta nuestros días. Funciona también, perfecto. Así me puedo ir moviendo y no os aburro demasiado. Me gustaría contaros en primer lugar un poco, haceros una introducción. La música, ¿qué datos tenemos sobre la música en España? Porque nos va a ayudar rápidamente a entender un poquito por dónde vamos a empezar. Tenemos unos datos importantes de Estrabón de Posidonio, que catalogó a las saltarinas de Gades, que decía que tocaban algo parecido a los crótalos, ¿no? Entendemos que eran las castañuelas, ¿no? Estamos hablando de hace 2000 años. Porque Cádiz es una ciudad centenaria, como saben, y era un lugar donde paraban muchos barcos y hay muchos testimonios escritos. Ahí tenemos nuestros primeros testimonios escritos que dicen algo acerca de la música en la península ibérica. Hay dos hechos importantes que van a marcar un poco nuestra trayectoria de dónde nos influye la música a nosotros con la música autóctona persistente que ya existe aquí, obviamente, porque muchas veces hablamos de la influencia, pero no hablamos que evidentemente siempre hubo unos pobladores autóctonos en la península ibérica. Es importante que eso se tenga en cuenta. Hay un hecho que es la etimología de Isidoro de Sevilla en el siglo VII, que
bueno, le dedica un capítulo ni más ni menos que a la música y nos viene a decir que todo lo que es la música que luego vamos a considerar con el tiempo música popular y esos giros que tenemos vienen del antiguo Bizancio, de Oriente Medio y del antiguo Bizancio, que entran a la península ibérica a través del puerto de Sevilla. Es un testimonio muy antiguo y que tiene evidentemente mucha verosimilitud, porque si luego analizamos lo que es el cantejondo y todo lo que es el melisma y toda esta cuestión, evidentemente esos giros vienen de esa parte del mundo que en definitiva al final influye en muchos sitios. Hace no mucho estuvimos de gira en Corea del Sur y vimos un concierto de música tradicional coreana y la gente de la orquesta nos quedamos alucinando porque vimos a una cantante que cantaba algo muy parecido a lo que es el cantejondo andaluz, un poco a su manera, ¿no? Y hablando con especialistas de allí, nos dijeron que también esa música que llega a aquella parte viene de Oriente Medio. Por tanto, está claro que desde ese punto se dispersa todo lo que son los intervalos que vamos a ver luego, ¿no? Ese tipo de melodías con unos intervalos muy específicos. Otro hecho importante, el segundo de los dos, además de este testimonio de Isidoro de Sevilla, es la llegada del músico Ciriat en el año 802 a Algeciras, que iba al Califato de Córdoba, un músico iraquí, ¿de acuerdo? Para que tengáis en cuenta que la música que se da sobre todo en el sur de la península ibérica es de ida y vuelta, es un fenómeno muy parecido al que luego va a vivir España con Hispanoamérica. Su música es de ida y vuelta, no sabemos bien dónde empieza una cosa y dónde termina otra y nos vamos nutriendo de esa evolución. Pues antes hay un fenómeno muy importante de lo que es la unión entre Oriente Medio y el confín que era el mar Mediterráneo en el sur de España. Es muy importante tener en cuenta que la música que vamos a llamar luego música andalusí viene de Oriente Medio y se transforma aquí como una música única, que luego va a volver con la expulsión de los árabes a la parte de Túnez y toda esta parte y se va a desarrollar. Ese es el flujo que hay, porque hemos creído que viene del norte de África, pero justamente en el norte de África se instala a partir del siglo XVIII. Llega desde Oriente Medio a Andalucía, en Andalucía se hace propio y luego se exporta. Por tanto es un círculo y hay una influencia en ese momento. ¿Por qué cuento todo esto y me voy tan lejos, no? Porque vamos a empezar a descubrir dónde puede estar la melodía del himno de España, ¿de acuerdo? No es el himno en sí, es la melodía. Tienen que entender que la mayoría de himnos y la mayoría de canciones que han trascendido a nuestra historia se encuentran antes en la sociedad civil, en la ciudadanía, el cancionero popular. La gente canta una melodía, por allí pasa un señor que le gusta, toma nota, la coge y la lleva a la música académica, ya a partir del siglo XVI o XVII, o a otro tipo de músicas. Por tanto, es muy probable que la melodía del himno de España estaba ya presente en el acervo cultural del cancionero popular de la península ibérica. Es algo obvio. Os voy a tocar cuál es la melodía esta. Nuestro himno se estructura en dos ideas muy básicas. La primera sería esa sería la idea A y la idea B esa sería la segunda idea. Esta melodía
tiene unos saltos interválicos, una distancia entre las notas concretas, que verdaderamente es muy sencilla, porque tiene un salto de cuarta, luego un salto de quinta, y luego tiene una escala descendente. Do, sol, mi, do, sol, fa, mi, re, do, si. Verdaderamente es una melodía bastante sencilla. Vamos a situarnos en la Andalucía de tiempos de Averroes. El propio Averroes decía: si un sabio muere en Sevilla, hay que vender sus libros en Córdoba, pero si se trata de un músico muerto en esta última ciudad, sería prudente enviar sus instrumentos y sus manuscritos a Sevilla, ciudad donde la música es cultivada con pasión. Aquí vamos a la idea de Ciriac. Ciriac fue un músico que hizo la primera escuela de música en la península ibérica. Enseñaba el canto y los instrumentos de cuerda en la ciudad de Córdoba. Imagínense en ese tiempo, en el año 802, 803, 804. Y a partir de ahí se empieza a crear un estilo andalusí único, que es propio del sur de la península ibérica, que se mezcla con lo que hay ya persistente, con lo visigótico y con lo cristiano, y hace un estilo musical absolutamente propio. Os he escogido un fragmentito de un preludio instrumental de la Nuba al Istijal, que se denomina la tahuisha, que básicamente se oye claramente la melodía del himno nacional. Os voy a poner un audio muy concreto de quién detectó aquello y cómo lo detectó, porque es muy curioso, es muy gracioso, es muy andaluz. Era un guitarrista flamenco que fue el que en su día pues a mí me puso en la pista de esta cuestión, ¿no? Y empecé a tirar del hilo que os voy a contar después, pero vamos a oírlo cómo lo cuenta. Me mandó un audio para un programa de Canal Sur en el que yo trabajo en Andalucía, en Canal Sur Radio, para, bueno, explicarnos cómo él detecta que eso puede ser la melodía que luego, con el tiempo, obviamente, y con los siglos, se transformará en el himno nacional. Escuchadlo. Buenos días, soy Chapi Pineda y quiero mandar un saludo afectuoso al programa Días de Andalucía de Canal Sur Radio, y en especial a Trini y a su director José Manuel Gil de Galvez, que es gran amigo hace ya varios años. Pues os quería comentar una anécdota que sucedió ahora en el 2010, 2012, 2009, no recuerdo exactamente. Estando yo en Medina Sabora, que es una casa donde se ubicaba la sede de la Junta Islámica de España, con su presidente Mansur Escudero, que fue gran amigo, ya falleció este hombre y teníamos mucha amistad, incluso asistí a varias bodas de algunos hijos, fiestas del Cordero, porque yo soy músico y iba con mi guitarra y tocaba, y era una conjunción de vibraciones muy buena, ¿no? Y en una fiesta de estas, no sé si era la fiesta del Cordero, había allí 40, 50 personas, entonces con una música de fondo que sonaba bajita, en un momento pegué yo un chillido y dije, ¡callarse! Y todo el mundo se quedó callado, pasmado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le digo, ¿escuchar? Y escuchaban, ¿qué pasa? ¿Qué hay que escuchar? Digo, ¿escuchar la música? ¿Y qué pasa? Nadie la reconocía. Y dije yo, pues que es el himno de España. Está sonando el himno de España, pero era una nuba del siglo XII, que es lo que estaba sonando, una música con instrumentos muy antiguos. Y todo el mundo, adiós, es verdad, a ver, dale para atrás. Le dieron otra vez y sonaba el himno de España. Inmediatamente Mansur Escudero, el presidente de la Junta Islámica de España, le dio una importancia al hecho
que llamó a sus contactos de varios países y a la semana siguiente empezaron a llamarme de Egipto, de Siria, del Líbano, de Beirut, de Marruecos. Digo, ¿esto qué es? Si yo lo único que he hecho ha sido reconocer una canción, yo soy músico, Chapi Pineda, guitarrista, y lo único que he hecho es reconocer una canción con las similitudes de estructura, melodía, ritmo y tono que eran iguales que las del himno de España. Y así fue como yo reconocí esa canción, ¿no? Vamos a oírla. Tiene una ornamentación distinta, pero la subida y la bajada, pues la música, la ornamentación varía según la época. Pues está claro que se aprecia, ¿no? Que es posible que bueno, la melodía está ahí. Vamos a continuar lo que nos sigue contando Chapi y luego lo voy a complementar. Y os digo un poquito lo que pienso. Poco después ya empecé yo a investigar a ver de dónde venía el himno de España, cuando surgió todo este movimiento de llamadas y llegué a concluir que en el siglo XIII el escritor Altifasci decía que había un libro que se conserva llamado El placer de escuchar, que avala en ese libro que la nuba pertenecía al siglo XII, o sea, un siglo antes, y que fue compuesta por Ibn Baya, Abenpase, que fue discípulo de Averroes. Así que la primera constancia es del siglo XIII, de que en el siglo XII ya estaba compuesta esa nuba, con similitud y tal, aunque luego se le atribuyera a Manuel Espinosa de los Monteros, que fue un granadero de la corte del rey Carlos III, que fue el que compuso el himno que suena actualmente, ¿no? Pero ahí queda el dato, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto evidentemente es una hipótesis, ¿de acuerdo? Que habría que hacer un trabajo potente para poder contrastarlo, obviamente, pero merece la pena absolutamente hacerlo. Porque, bueno, yo necesitaría un buen arabista que me echara una mano con esta cuestión, porque me gustaría ir a la fuente original de Altifasci, ¿vale? Para evidentemente comprobarlo, obviamente. Porque bueno, es verdad que la música popular puede ir derivando y puede ser una transformación posterior o no. Simplemente el hecho de que sea nuestro himno nacional y que pudiera ser, ya merece la pena tomarlo en cuenta para echarle un vistazo a esta cuestión, ¿no? Hay un libro editado por Almuzara, la editorial de Manuel Pimentel, que es gran amigo mío, de Amin Chacho, La música andalusí, y habla de esto. Y dice que el escritor argelino del siglo XIII, Altifasci, indica que en la nuba Alistijal, que fue compuesta en el siglo XII, aparece este preludio instrumental que acabamos de oír, que parece ser que lo compuso Ibn Bahilla Abenpase, que era uno de los grandes discípulos de ni más ni menos que del gran Averroes, ¿no? Por tanto,
es una pista que hay que seguir con la mayor de la ahínco, porque, en definitiva, ¿qué era una nuba? Una nuba era una suite musical con diferentes movimientos de aquel momento, que tiene una raíz hispanoárabe, absolutamente, en un estilo propio. No es un estilo, digamos, una influencia que llega y se instala, sino es un estilo absolutamente embridado. Yo he tenido la oportunidad de investigar mucho en los antepasados de los instrumentos de cuerda persistentes en la península ibérica, los que venían del norte a través de los celtas y los que llegaron a través de los árabes, y al final te das cuenta que el estilo que se configura en la península ibérica a todos los niveles es un estilo propio que embrida todo eso, ¿vale? No es una adopción sin más. Por tanto, estamos hablando que esta pieza es una pieza propia de la península ibérica, que será la que luego influenciará a través de la última expulsión de los moriscos de Felipe II, que se fueron a la parte de Túnez, y se desarrolló allí pues los estilos, pues por ejemplo, como el maluf o el fundu, que fueron los que estaban aquí, que llegaron y desarrollaron toda la cultura que traían de la península ibérica. Otras atribuciones, repasando la historia de la melodía. Cuidado, no podemos decir que es el himno de España. Es la melodía que luego va a ser el himno de España. Pero eso pasa con muchas piezas. ¿De acuerdo? Es verdad que hay una sucesión de intervalos de una nota detrás de otra que recuerdan al himno nacional. Y además es que lo más lógico, porque si luego vamos a ver que llega y se configura como una marcha granadera, la mayoría de marchas granaderas ya persistían y venían del acervo popular, de las canciones que los soldados cantaban alrededor de las hogueras, que van pasando poco a poco a ese acervo musical de los diferentes ejércitos, ¿no? Otras atribuciones que hemos oído a lo largo de la historia, pues por ejemplo, se ha dicho también que es posible que alguna de sus frases esté en la cántiga 42 de Alfonso X el Sabio. Yo la estaba oyendo, interpretada por diferentes conjuntos, y no he logrado hallar en algún momento alguna similitud concreta, ¿vale? Tenemos que entender también que esta música de aquel tiempo es recreada por los conjuntos de hoy. Por tanto, hay que tener ese factor para hacer su valoración, ¿no? Porque no sabemos si persiste en aquel momento o ha evolucionado y ha cambiado. Eso también es un factor que hay que tener en cuenta. También el historiador Rivera, en su día, decía que la marcha granadera se atribuía a Federico el Grande, ¿de acuerdo? Sobre eso no tenemos datos realmente. Había una leyenda que se contaba que Federico de Prusia se la regaló a Carlos III a través del conde de Aranda. No he podido encontrar nada que tenga sujeción sobre esa cuestión. También, esta es muy interesante, porque le daría al himno un caché musical altísimo, que, bueno, se ha dicho que el autor de esta obra, según cuentan los archivos de Venecia, fue el compositor más admirado de Federico II, ni más ni menos que Carl Philipp Emanuel Bach, uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, ¿no? Pues, ¿qué merecería que el Estado becara a alguien para meterlo en esos archivos y meterlo 10 años hasta que encuentre algo? Claro que merecería la pena, por supuesto. Yo lo haría si dependiera de mí, obviamente, ¿no? Por otro lado, también se ha especulado con que era un toque solemne ya de Flandes que llegó con Carlos Emperador. Esto pudiera ser también, claro que sí. Es un toque militar clarísimo, pudiera ser. Y también en las composiciones no castrenses que recopila Valderrábano en 1574, que lo denomina Pavana Real.
este autor lo que hace es recopilar muchas melodías persistentes ya y que ya han usado otros compositores importantes, tanto de España como del extranjero. Y en esta pavana real no se detecta tanto al oído, por decirlo de alguna manera, más normal, pero al oído del especialista sí que es posible que fuera esta pieza inspiración para luego Espinosa de los Monteros. Pudiera ser. No se aprecia tan claro como el otro, lo vamos a oír, pero pudiera ser. La pavana real de Enrique de Valderrábano. En fin, ahí está. Con un trabajo exhaustivo sí se pueden sacar similitudes, aunque no se aprecie tanto al oído. También estamos dando un pequeño paseo por la música de nuestro país. Hemos escuchado una nuba, ahora una pavana real, de unos 300, 400 años después, ¿no? Esa evolución musical. Y vamos a seguir andando el camino. Vamos a ver si me hago yo con esta historia. Vale, aquí está. Aquí. Esto es justo lo que acaban de oír. En su compilación Silva de Sirena, pavana real del año 1574. De aquí saltamos al origen. ¿De acuerdo? Unos 200 años después, al libro de la ordenanza de los toques de pífanos y tambores que se tocan nuevamente en la infantería española compuesta por Manuel de Espinosa en 1761. Aquí hay que hacer varias aclaraciones dentro de lo que sería el vocabulario musical. Espinosa de los Monteros lo que hace es recopilar toques que ya existen y escribirlo musicalmente en esta colección. Por tanto, es el transcriptor de esa melodía y el instrumentador de esa melodía que probablemente ya existía antes. Es demasiado atrevido decir que fue el compositor. El compositor es el que crea la melodía y crea la pieza. ¿Por qué, desde mi punto de vista, no se le puede llamar el compositor del himno? Porque es muy sencilla la pieza, no tiene una instrumentación potente, por tanto, desde una melodía preexistente no crea una obra maestra. Y, de la misma forma, lo que sí hace es transcribir lo que él conoce para que eso quede registrado para siempre, para que pueda ser tocado en los diferentes sitios. Es muy importante. Además, probablemente estas melodías se tocaban, pues como lo que vemos hoy, estos días que hemos visto en el Rocío, con un flautín y un tamborín. Tipiquísimo, ¿vale? Una misma persona que con el flautín iba tocando la melodía y con el tambor se iba acompañando. Ahora lo vamos a oír. Es prácticamente lo que hace Espinosa de los Monteros, que muchas veces también se ponía al principio de todo lo que era lo hemos visto en muchas películas de cine, ¿no? Al principio de todo lo que es el desfile militar o un toque de guerra, por ejemplo en la película Barry Lyndon se ve al principio estas cuestiones, ¿no? Dime. Sí, pásamelo. De todas maneras, está bien, no te preocupes, lo ven bien. Sí. ¿Cómo aparece entonces por primera vez esta marcha? Aparece en este manuscrito como marcha de granaderos, entre otras marchas.
Y desde este momento se va a ir haciendo popular y va a ir adquiriendo una identidad en su ámbito por encima de las demás, que nos va a llevar a que después se transforme en marcha real. Que vamos a ver que incluso el último decreto que tenemos del BOE habla que el himno nacional de España se conoce como marcha de granadero o marcha real, porque es una evolución. Esta marcha, hoy en día, incluso la sigue tocando el regimiento Patricio de Argentina cada año cuando conmemora la reconquista y defensa de Buenos Aires ante los ingleses. Es un regimiento que se creó desde España y ellos lo siguen conservando. Vamos a oír la marcha de Granaderos, de Espinosa de los Monteros. Ok. Si os dais cuenta, efectivamente, son dos pífanos y un tambor, no hay más, ¿no? Por tanto, es verdad que eso habría que corroborarlo, pero mi intuición me dice que el libro de Espinosa de los Monteros es un recopilatorio de algo que ya tenía mucha fuerza y que ya existía, evidentemente. Esto es del año 1761, ¿vale? O sea, esto ya existía mucho antes, seguro, porque en la historia de la música, con todas las investigaciones que hemos hecho desde Fundación Hispania Música, cuando algo llega ya a un registro, a un libro, es porque eso existe de hace mucho tiempo. Verdaderamente, no es porque alguien ha pasado por allí y lo acaba de inventar y lo ha puesto, ¿vale? Por tanto, es verdad que el final tiene un final estilo francés, ¿vale? La frase B que he tocado antes. Por tanto, es posible que tuviera una influencia, evidentemente, de la llegada de los Borbones y de todo, porque los Borbones, cuando llegaron en tiempos de Felipe V, se trajeron de la corte de Luis XIV lo mejor que había de música. El abuelo tenía el ansia del trono de España desde tiempo inmemorial, y la corte que le procuró a Felipe d'Anjou fue la mejor que había en toda Europa. Y aquí llegaron los mejores músicos que tenía Francia en aquel momento, y se juntaron con lo que ya había aquí, que la última corte de los Austrias tampoco era poca cosa, ¿no? Mariana de Neuburgo era una gran amante de la música y tenía su propia orquesta, ¿no? Entonces es un momento floreciente ahí, muy interesante, que va a llegar a su, digamos, su cúspide, sobre todo con Fernando VI, que era el rey filarmónico, ¿no? Y Carlos III, que era más de caza y más de la religión, no tanto de la música, pero la mantuvo y siguió todavía promocionándola, ¿no? En ese momento aparece este libro, ¿no? Dentro de las reales ordenanzas de Carlos III estuvieron vigentes, pues básicamente hasta tiempos de Juan Carlos I, estas ordenanzas y esta marcha de granaderos. Vamos a ver un trocito que he sacado de este desfile militar del regimiento de patricios. Esto es un vídeo. Vale.
presentación y la abrimos. Venga. Dale ahí al 5. El 5, eso es. Ahí lo tiene. Eso es. Ponlo ya en Glinka, ¿vale? Ahí estaba el regimiento de Patricio. Es lo que he podido encontrar, ¿no? Por eso al principio, cuando he empezado a contaros un poco sobre el himno, es verdad que es una cosa que ha estado muy dejada, ¿no? Porque, bueno, son elementos muy interesantes los que hay, los que se pueden recopilar. Hay muchos más para poder contarlos en una pequeña ponencia, ¿no? Y es una cosa que hay que activarla, porque evidentemente es un legado enorme. Ahora vamos a hablar un poquito de la visita de Glinka en España. Hemos estado en mitad del siglo XVIII, 1761, el tema de la marcha de Granaderos de Espinosa de los Monteros, que por cierto le debemos su conocimiento al padre Nemesio Taño. Los años 30 o 40 fue el primero que encontró este manuscrito, aunque él en un principio indicó que era de 1769, pero no, era de 1761. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza, me parece que hubiera sido el año 2011, ¿no? El año 2011 se cumplieron 250 años, ¿no?, del himno de España, ¿no? No hubo una sola mención o celebración. Me parece que es una falta importante, obviamente. 250 años, una efeméride como la que está celebrando la sociedad matritense, que tiene una enjundia muy, muy vasta. La visita de Glinka en España. Y dirán, bueno, ¿y Glinka por qué? Ahora de pronto aparece un ruso por aquí. Año 1842. Glinka estuvo en España del 1842 a 1844. Lo podemos catalogar como uno de aquellos viajeros románticos que ya conocían a España muy bien y que deseaban pues venir a vivirlo y a verlo, ¿no? Tenemos grandes crónicas, la Biblioteca Nacional está llena de viajeros, de diarios de viajeros románticos, ¿no? El mismo Alejandro Dumas, ¿no?, nos va contando muy bien lo que va viendo, ¿no? Lo que ve, no sé, en Valladolid, lo que ve en Madrid, sobre todo lo que ven en Andalucía, lo que ven en Granada, lo que ven en Sevilla, y nos van dando datos de eso. Eso es un testimonio del propio Glinka, sacado de una de las grandes bibliotecas rusas, porque Glinka lo que se dedicó cuando vino aquí fue a registrar la mayor cantidad de melodías que pudo. Empezó a tomar notas, porque él fue un adelantado a ese movimiento que se denominó después en la historia nacionalismo musical, que consistía en recoger las melodías populares de los diferentes pueblos y llevarlas a la música académica. Teníamos, por ejemplo, en Hungría el gran Bartók, en Escandinavia, pues Edvard Grieg, Sibelius, Dvořák en la República Checa, pues, tantos compositores que se dedicaron a prestigiar su música partiendo de su cancionero popular. Pues Glinka es el que le va a marcar el camino a todos los nuestros, a los españoles. Es el que viene aquí, empieza a sacar todas esas melodías y empieza pues a poner sobre el tapete, oye, que aquí tenéis una música sensacional y maravillosa, que hacéis que esto no está ya en composiciones para orquesta sinfónica. O sea, Glinka lo debemos de considerar verdaderamente el padre
de la música nacional española de mitad del siglo XIX. Porque es verdad que existe un movimiento en el siglo XVIII con unos matices distintos, pero aquí este es el momento en el que al final acabarán eclosionando genios como Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Joaquín Turina, Enrique Granados, y de ahí una pléyade de compositores enorme que están tan olvidados, que compusieron sobre lo que fue la esencia de España y sus diferentes regiones. Glinka es el primero que lo hace. Hay un conato de algunos otros compositores también extranjeros, el gran pianista Liszt, que vino un año antes que Glinka hizo la famosa Rapsodia española. ¿Por qué llega Glinka a España? Porque Glinka ya desde los años 30 empieza a enamorarse de este país a través del famoso poema de Pushkin sobre España. Y en ese momento existe desde allí un amor por España muy fuerte, que no es solo en ese momento, sino es la eclosión, ni más ni menos, que de el aprecio que se tenía desde tiempos de Catalina la Grande por España. Allí fueron grandes compositores españoles, como Fernando Sor, por ejemplo. Fernando Sor, ni más ni menos que una de sus oberturas estrenó el Teatro Bolshoi. Cuando el Teatro Bolshoi abrió el telón, la primera pieza fue de Fernando Sor, de un español. Hizo un montón de piezas maravillosas. Era un músico mucho más importante, más allá de la guitarra, que es por lo que ha perdurado. Yo he investigado mucho a Fernando Sor porque Fernando Sor estuvo 12 años en Málaga y fue durante 10 años el administrador de la Real Fábrica de Naipes de Macharabiaya. La Real Fábrica de Naipes de Macharabiaya, que la puso en marcha José de Galve, ministro de las Indias, ilustrado, tiempos de Carlos III, que son antepasados de mi familia. José de Galve, Bernardo de Galve, pues aquella Real Fábrica de Naipes en aquel pueblecito maravilloso de la provincia de Málaga la administró Fernando Sor. Las cosas de la vida, ¿no? A través de eso yo me di cuenta y enseguida dije, este personaje, por algo la historia me está diciendo que escarbe, ¿no? Bueno, también en tiempos de Catalina la Grande, el famoso Vicente Martín y Soler, que era un compositor en vida más considerado que el propio Mozart. Por tanto, las relaciones musicales entre España y Rusia son evidentísimas, culturales, comerciales. Un montón de arquitectos españoles hicieron edificios allí. Catalina la Grande compraba toda la producción de vino Málaga para su corte, ¿de acuerdo? El hermano de José de Galve, Miguel de Galve, fue embajador en San Petersburgo muchos años, por tanto era una relación muy fuerte y muy potente. Eso hace que allí se cree, en los ambientes de alto nivel, las conversaciones sobre qué era España y lo que había en España y que había que visitarla, era pues una cosa muy, muy típica. Y por esa razón llega Glinka. Y Glinka nos dice, uno de los primeros sitios donde se empieza a estar muchos días fue en Valladolid. Dice, por las tardes en nuestra casa se reunían los vecinos y amigos y cantábamos, bailábamos y charlábamos. Entre los conocidos, Félix Castilla, que era hijo de un comerciante local, tocaba animadamente la guitarra, sobre todo la jota aragonesa, que yo con sus variaciones retuve en mi memoria. ¿Vale? La jota aragonesa conforma la obertura española número 1 de Glinka, ¿vale? Que hizo dos grandes oberturas que son una delicia, dos oberturas sinfónicas maravillosas. Yo he tenido el placer de hacer algunas de ellas, alguna vez dirigirlas. Y bueno, ¿de dónde viene esa música? Pues viene de los registros de Glinka. Asistía a esas fiestas, se lo pasaría genial, beberían un montón de vino y además anotaría la música que aquel señor con la guitarra tocaba. Es que era lo que ocurría, básicamente. Por ejemplo, de sus días en Madrid. Dice, en Madrid vivo tranquilo y agradablemente. Pude encontrar unos cantantes y guitarristas que cantan y tocan a la perfección las canciones nacionales españolas. Vienen por las tardes a casa para cantar y tocar la guitarra. Yo las memorizo y anoto en un cuaderno dedicado a ello. Todas estas cartas están en ruso y traducidas al castellano en un libro maravilloso, bastante reciente, porque el acceso a las bibliotecas de Rusia no son sencillas. No es sencillo. Y en esa correspondencia de Glinka, pues nos va contando el hombre lo que ve.
va contando las rutas que hace. Por ejemplo, cuando llega a Andalucía es precioso porque paró en Santa Elena, en Despeñaperro, cuenta que dio un paseo por la montaña, que luego cuando va llegando a Granada hay un sitio que se estrecha al camino, justo por donde pasa la autovía, ¿no? Entre Jaén y Despeñaperro, ¿no? Te va contando toda esa travesía romántica y todo ese viaje. ¿Por qué es importante? Bueno, uno, es importante porque nos pone en el camino y decir, respeten su música, sáquenla adelante y pónganla en la música académica. Cuando hablo de la música académica, hablo de la música docta de raíz occidental, lo que mal llamado es la música clásica, ¿vale? Y además, porque Glinka empieza a mandar muchas de sus anotaciones a sus alumnos y a sus colegas en Rusia. Por eso existe ese amor por España del grupo de los 5, ¿no? El capricho español de Rimski-Kórsakov, ¿de acuerdo? Todo esto nace aquí. Pero también nace la obertura española de Balakirev. Balakirev era su alumno aventajado. Y él toma nota de lo que denomina Marcha de Granaderos o Marcha Real, porque está en el año 1842-43 por España, y luego van a ver que me parece que es en 1853 cuando Isabel II ya hace el primer decreto y lo establece como Marcha Real. Por tanto, es una cantinela que él está oyendo constantemente. Tito, lo está oyendo constantemente cuando está aquí. Toma nota de eso y se lo manda a un alumno que se llama Balakirev, que hace una obertura preciosa que tiene el himno nacional en medio. La voy a poner. Dos minutos de introducción, pero merece la pena. La introducción que hace es dentro de su escuela de composición típicamente rusa. Sería el tema B.
Ahora les invito a que la oigan. Tienen que poner eso en YouTube, Obertura Española de Balákirev. Aquí ahora lo empieza a hacer variaciones preciosas de todo tipo, con diferentes conjuntos de instrumentos dentro de la orquesta. Bueno, esto lo hizo Balákirev con las anotaciones que Glinka le mandó, porque eso era oro puro. Un compositor que recibía ese tipo de anotaciones de esas melodías populares era oro puro para componer dentro de su técnica compositiva, obviamente, ¿no? De hecho, él hizo un fandango Balákirev maravilloso de un guitarrista granadino que se llamaba Rodríguez Murciano, del cual Glinka pues escuchó mucho en Granada. Lo vamos a ver ahora mismo. Está aquí Glinka en Madrid, pero no lo veo yo de aquí. No, esto ya no. No, PowerPoint. Sí, siguiente. Glinka en Granada. Eso que veis ahí es un manuscrito de Glinka, que son los que él enviaba, concretamente se lo enviaba a Balákirev. Esto es justamente la placa que hay en la casa donde vivió en Granada, la famosa Granada. Y él decía: estudio con aplicación la música española. Aquí se baila y canta más que en otras ciudades españolas. Granada. La melodía y baile que predomina en Granada es el fandango. Comienza la guitarra y después casi cada uno de los presentes por turnos canta su copla, mientras una o dos parejas bailan con castañuelas. Esta música y bailes son tan originales que hasta ahora no he podido captar la melodía porque cada uno canta a su manera. El cantejondo, ¿no? Básicamente. Tenéis que saber que Granada siempre ha sido un sitio de peregrinación de muchísimos músicos. Glinka escuchó la guitarra de Rodríguez Murciano. 50 años después, Isaac Albeni en la Alhambra escuchaba al Polinario. Unos 20 años más tarde, Manuel de Falla escuchaba a Ángel Barrio. Los grandes todos hicieron lo mismo. La fuente fundamental, sobre todo, es la guitarra. La guitarra es la fuente fundamental que está basada en la mayoría de piezas que Albéniz compuso para piano, la mayoría de piezas de Manuel de Falla y también el cantejondo. Pero la guitarra, la guitarra no tiene rival. Yo entiendo que es porque también los compositores entendían mejor el lenguaje y podían aproximarse a la entonación y a la afinación para notarlo. Porque esos guitarristas, en su mayoría, tocaban de memoria y de oído. ¿Vale? Los había ya que sabían música académica, pero estos compositores iban a la fuente más popular. Lo mismo que hoy se dan un paseo por Sevilla y venga un señor en mitad de la calle tocando la guitarra, pues esas cosas eran las que se veían cuando se iba a Andalucía. De hecho, por ejemplo, las famosas sonatas sevillanas de Scarlatti, en tiempo en que la corte de Fernando VI y María Bárbara de Braganza estuvo en Sevilla por 5 años viviendo en los Reales Alcázares, se oye Sevilla por todos lados, porque era lo que había en la calle, obviamente, ¿no? Y eso está en nuestra música. Glinka en Sevilla. En primavera llegó a Sevilla el famoso violinista Ole Bull, fue un grandísimo violinista noruego de este tiempo, un poquito mayor que Sarasate, quien tocaba realmente con energía y precisión, pero como la mayoría de los virtuosos no es fuente en musicalidad. Permaneció en Sevilla 6 semanas aproximadamente, nos hicimos hasta cierto punto amigos y me visitaba a menudo. Yo he tocado una siciliana que Ole Bull le compuso a Glinka cuando estaba en Sevilla. Los conciertos de este tiempo en Sevilla se hacían en el Palacio de San Telmo. Casi todas las memorias relatan esas veladas en el Palacio de San Telmo con artistas de esta envergadura. Hay una versión de Balákirev, Liapunov, que es una versión para 2 pianos. He cogido un vídeo que he captado de un evento que ya organizó la Academia de la Diplomacia con la Embajada rusa, que básicamente es una transcripción de la obertura para orquesta sinfónica a 2 pianos. Es una práctica que se hacía mucho, estas cuestiones. Vamos a oírla un poquito, así la vemos. No se ve bien. Aquí mira con esto. Vamos a oír un poquito.
Sí, el 7. Vamos a darle un poquito para adelante. Vamos a seguir para adelante. El vídeo se encuentra en YouTube, lo pueden ver. Ponen Balakirev Lyapunov y lo tienen ahí. Vamos adelante porque queda todavía un poquito que contar y es interesantísimo. Evolución y empleo en la música académica. Con el nombre de Marcha Real, reutilizada en los actos oficiales de la monarca Isabel II, es oficialmente prescrita para tal efecto mediante Real Orden en 1853. O sea, estamos ante la primera vez que esa marcha de granaderos ya trasciende a una Real Orden. Año 1853. Hemos hablado de Glinka en 1842. Y justamente hay una pieza preciosa que yo estoy preparando ahora de Jesús de Monasterio, que denomina Gran Fantasía Nacional sobre Aires Populares Españoles, del año 1855, que en su parte final pues incluye el violín acompañado de la orquesta con un solo precioso, y luego el violín va haciendo virtuosismo mientras la orquesta va tocando el himno nacional. Es una pieza que no se conoce realmente. De hecho, tuve la oportunidad de tocar para Su Majestad el Rey hace más o menos como 3 semanas los himnos nacionales y toqué esta versión de Jesús de Monasterio, que es una versión casi para violín solo, ¿no? Una cosa interesante que también como músico y profesional de esto he de transmitir es que, por ejemplo, la obertura de Balakirev española, esta pieza, no se pueden ustedes imaginar el trabajo que cuesta hallar las partituras. De hecho, he tenido que mandar a hacer las partes para la orquesta para poder grabar esta pieza que ustedes van a oír ahora, porque no ha sido imposible encontrarlo, ¿vale? O sea, también hay una labor de poder acercar esto no solo al gran público, sino a los profesionales para que esta música esté constantemente sonando, porque es muy difícil verdaderamente acceder al material para decir, por ejemplo, voy a tocar con la Orquesta Filarmónica de Chile. Pues el director siempre, cuando es una obra nueva, es el que se encarga de enviar a la orquesta el material para que esos músicos tengan esos materiales en los atriles para poder sonarla. Me llevó casi 2 años hacerme con el material de la obertura española de Balakirev. Es algo que no es lógico. Si no hay ninguna editorial española que lo haga, tendría que ser directamente el Estado quien editara ese material y estuviese a disposición de los músicos, básicamente. Vamos a oír a... Esto es un audio solo. No te preocupes, gracias. Jesús de Monasterio. Lo voy a adelantar porque la fantasía dura como 15 minutos. Hay una grabación que es la que voy a poner que no es comercial. La que voy a hacer yo es la primera, con un buen sello discográfico, que es la integral de la obra de Jesús de Monasterio, que incluye esta fantasía, que es una auténtica maravilla. La fantasía empieza con una malagueña, luego hace una muñeira, va a una jota aragonesa, pasa por toda España la pieza. ¿Por qué? Porque Jesús de Monasterio, cántabro de nacimiento de Potes, fue un gran protegido de Isabel II. Luego, ella fue quien lo becó para estudiar en París, en Bruselas, ¿de acuerdo? Y luego acabó siendo el director del Conservatorio de Madrid. Jesús de Monasterio se adelanta al estilo de Sarasate. Es un compositor que a mí me encanta tocar porque va más allá. Sarasate era un violinista, digamos, excesivamente ensimismado, y Monasterio era más dadivoso.
Es un fenómeno también que se vive mucho en el siglo XIX con los grandes virtuosos, ¿no? Ahora vamos a ver una opinión de esta cuestión, pero vamos a escuchar, por ejemplo, empieza con la malagueña. Una pieza maravillosa. Vamos a la parte del himno. La jota. Empezamos muy virtuosa. Sigue con la jota. Un poquito para adelante. Ahí viene ahora. Justo aquí. La desarrolla un poquito y ahora para finalizar la pieza le va a acompañar la orquesta con el himno. Esta pieza del año 1855, justo 2 años después del Real Decreto de Isabel II. Es una pieza totalmente desconocida y es una pieza que es una maravilla. No se imaginan lo que me está costando. Encontré el guión que se dice de director, la partitura, pero para poder tener las partichelas para que lo toque la orquesta, me estoy encargando a través de nuestra fundación de sacar esos materiales para que los músicos lo tengan y poder sacar la pieza, porque no existen, ¿de acuerdo? Esta orquesta lo grabaría en su día, pero una orquesta que ya ni siquiera está. Harían el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros ahora, me imagino. Vamos a seguir. Evolución y empleo en la música académica. Os voy a leer sencillamente una crítica de este tiempo de Monasterio. A ver si la encuentro aquí. Al final se prepara uno estas cosas y ni las mira, pero me parece que no la he pasado. Bueno, era una crítica del tiempo de Monasterio y de Sarasate, que decía que Sarasate era un grandísimo virtuoso, pero que las notas de Monasterio llegaban más al corazón, ¿no? Es lo que decía un crítico que se denominaba Ángel Petengui, el nombre sí me acuerdo, porque tanto a Sarasate como a Monasterio son dos figuras por las que yo he estado muy interesado y he investigado muchísimo. Vamos a avanzar. Evolución y empleo en la música académica. Posteriormente, la primera referencia parlamentaria no vinculante a la marcha real ya como himno nacional fue el proyecto de ley de jurisdicción aprobado en marzo de 1906. En 1908, por encargo de Alfonso XIII, el maestro Bartolomé de las Casas realiza una extraordinaria armonización, fundamentalmente para banda militar. Es el himno que hemos estado escuchando normalmente hasta el año 97, que es cuando se aprueba el de Francisco Grau, ¿vale? Es el himno que tiene el famoso trío en medio, que se quitó,
a mí me parece que fue un error porque es un momento excepcional del himno, porque hace que el himno tenga A, B y A, que es lo que necesita cualquier pieza musical. Una gran A, una gran B y una gran A. Voy a poner a Bartolomé de las Casas un momentito y os voy a buscar el trío, porque enseguida vais a saber de qué estoy hablando. Vamos a ver si es el trío. Este es. Yo recuerdo este momento cuando era niño y terminaba Televisión Española, estaba la carta de ajuste y se veía la cara del príncipe Felipe con la bandera de España y estaba ese era el momento que sonaba el trío, que era una parte más lenta, que se eliminó. Desde mi punto de vista es un error porque acorta el himno totalmente. Vale, este era el himno de Bartolomé de las Casas en su versión primigenia que hizo para banda militar, ¿vale? Vamos a seguir un poquito hacia adelante. Otra pieza importante que aparece en el himno nacional, que yo he tenido el placer de dirigir muchas veces, la procesión del Rocío, opus 9 de Joaquín Turina. Hemos dicho que en 1808 ya está el encargo de Alfonso XIII a Bartolomé de las Casas, porque en 1906 ya está la Marcha Real como himno nacional. En 1912, un Turina muy joven aún, estudiante en París, en la Escuela Cantorum, hizo una pieza que es deliciosa, que es la procesión del Rocío. Está dividida en dos movimientos: Triana en fiesta, que es la salida de la hermandad de Triana hacia el Rocío, y describe musicalmente de una manera bárbara toda esa acción que está transcurriendo, y luego la procesión en sí. Y en un momento llega la procesión anunciada por un flautista y un tambor. El tema religioso, expuesto varias veces, talla triunfalmente, mezclado con los acentos de la marcha real y el ruido de las campanas sonando con mucha fuerza. Es, por ejemplo, en Semana Santa en Andalucía, en Málaga, en mi tierra, y en todos los pueblos, en Sevilla, es muy típico cuando ya el paso o el trono, como llamamos en Málaga, se encierra en la Casa Hermandad, siempre suena la marcha real. Es algo típico, pues evidentemente Turina, que era hermano de la cofradía del Rocío de Triana, pues estaba acostumbrado a oír esa cuestión y en su pieza La Procesión del Rocío la pone. Vamos a ver un par de vídeos. Este, en mi caso, dirigiendo en un ensayo a la Filarmónica Nacional de Venezuela el año pasado. El sonido es de una camarita. Una pieza difícil. Ahí lo tienen. Siempre cuando llega a esa parte, porque el tempo es más rápido, lo calmo un poco para que suene bien y luego acelero el tempo otra vez para que suene, para que el himno quede bien sonado. Este otro vídeo con la Sinfónica Nacional del Salvador.
Este es el tamborí de la procesión del Rocío. Vamos para el Rocío. Esto es el borracho. Vale, un poquito para adelante. Ahí viene. En fin, eso, otra pieza donde también aparece el himno nacional. Ya estamos llegando al final. Y el proceso de oficialización, aunque antes me gustaría, bueno, pues esta es la procesión del Rocío, indicar, importante también, después del tiempo de Alfonso XIII, en tiempos de la dictadura, es la única vez que el himno tiene letra, ¿vale? Nuestro himno jamás ha tenido letra, es uno de los pocos del mundo que no tiene. Sí que siempre que se saca el tema del himno, la mayoría de gente dice, ¿qué pasa? Que no tiene letra, tiene letra. El nuestro solo lo ha tenido en aquel momento. Fue la letra de José María Pemán, que Primo de Rivera en el año 1928 se la encargó. Esa letra luego se adoptó en el año 37 por Real Decreto y en el año 42 se acaba oficializando con variaciones, ¿no? Por ejemplo, la letra decía: viva España, alzad la frente, hijos del pueblo español, que vuelva a resurgir, gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar. Por ejemplo, el alzar la frente se cambia por alzar el brazo. Hay unas pequeñas variaciones sobre la letra original de José María Pemán. Es el único momento que el himno de España tiene letra. Cuando entramos con la Constitución, ocurre una anomalía enorme, que es que la Constitución española no dice absolutamente nada del himno. Es una cosa muy rara porque ves constituciones de otros países y evidentemente, igual que en la Constitución se abre la de la bandera, no hablar del himno es un error que no sé si es que entre los constituyentes no había nadie que tuviera un buen amor por la música, algún buen melómano que dijera, oye, esto, que normalmente como se arreglan estas cosas, esto no puede fallar, o que verdaderamente no llegaron a consensuar el poder poner una palabra sobre el himno. También puede ser, no lo sé, no estaba allí, pero la cuestión es que la Constitución no dice una palabra, ¿vale? Y eso es un error de nacimiento. Se sigue usando el himno de Bartolomé de las Casas en los actos oficiales, porque ya estaba en una norma antigua, que es la que se sigue usando, y ya en el año 1997, el 10 de octubre, se regula el himno nacional, en tiempos de José María Aznar, que fue aquel tiempo en el que hubo una polémica donde también se habló de un tiempecito para volver a ponerle letras. Mucha gente le hizo letras, Marta Sánchez le hizo una letra, esto fue en este momento, ¿no? Hubo letras hay maravillosas, se ponen a buscar letras y letras posibles para el himno, hay mucha gente que ha hecho letras muy bonitas, ¿no? Pero es verdad que el himno de España ha llegado hasta aquí sin letra y desde mi punto de vista no creo que hubiera que ponerle ninguna letra.
Hoy sería muy difícil ponernos de acuerdo, obviamente, ¿no? Por circunstancias que están muy claras, pero no creo que debiera tenerla, porque nunca la ha tenido, verdaderamente, ¿no? Nada más que en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene el encargo, precisamente lo que han contado en la presentación, ese encargo maravilloso que se le hizo a Francisco Grau, que era el director de la Banda Real de Palacio, y básicamente lo que dice el BOE en el artículo 1 es que el himno nacional de España es el conocido tradicionalmente como Marcha Ganadera o Marcha Real Española. Su partitura oficial será la que figura en el anexo del presente Real Decreto, que es esta. Esta es la versión de instrumentos melódicos con piano. Es verdad que la parte positiva buena que tiene es que es la primera vez que en el Boletín Oficial del Estado aparece el himno y versiones para ser tocadas por conjuntos distintos. Cuando, por ejemplo, cualquier himno de cualquier comunidad autónoma española, te coges el boletín de la comunidad autónoma y cuando habla del himno, pues viene muy bien catalogado y explicado cómo se ha de hacer, y luego viene un anexo que es un libro gordo con todas las transcripciones y ajustes para ser tocadas por diferentes conjuntos, ¿vale? Este BOE es verdad que es la primera vez que lo hace, pero desde mi punto de vista yo hubiera hecho un trabajo muchísimo más elaborado, porque evidentemente es una cosa que lo requiere. Desde mi punto de vista, ¿cuál es el error? Pues por la simplificación, lo que hace es el himno se acorta, y básicamente el himno es que dura 1 minuto. El BOE dice que cuando el himno se toca ante el rey, se tiene que tocar 2 veces la frase A y 2 veces la frase B. Eso es 1 minuto de himno, no es más. Pero es que cuando está el presidente del gobierno, ministros y de ahí para abajo, una vez la parte A y una vez la parte B. Lo pone el BOE, lo explica. Lo que pasa es que luego es verdad que con el himno tampoco se es demasiado exigente cuando son los actos y ocurren estas cuestiones. A nivel musical profesional, ¿de acuerdo? Se debería de ser más estricto. Yo echo de menos que hubiera habido especialistas potentes en esta cuestión que hubieran velado porque esto estuviera perfecto de la primera nota a la última, cuando se pone uno delante a tocar una sinfonía de Beethoven, porque ese es el respeto que yo he vivido por los himnos nacionales en muchos países donde he estado. He estado ya en 42 países haciendo música, y el asunto del himno en esos países y el asunto de la bandera es algo sagradísimo, y se echa de menos en nuestra tierra esa cuestión. Yo creo que es una cuestión que deberíamos de darle una vuelta y ponerlo en valor y ponerlo bien arreglado. Bueno, en mi presentación y poner un poquito en la vía el poder hablar del himno de España, y por qué no el día de mañana a lo mejor hacer una buena publicación bien documentada sobre toda esta historia, para que en definitiva al final adquiera un respeto que desde la institución se acoja básicamente como debe ser, ¿no? Por ejemplo, yo he enseñado violín durante muchos años. Hay muchos manuales de violín que vienen de Francia, vienen de Alemania, y en todos esos manuales, cuando los pequeños están primero de violín, segundo de violín, hay canciones y temas y variaciones relacionados con el himno de su país. Una cosa a veces da un poco de risa, porque cuando vas por los pasillos del conservatorio y pasas por la clase de segundo de violín, en el manual de Suzuki oyes la marsellesa francesa tocada y están todos los niños tocándolo, pues muy bien, es una lección que funciona muy bien, pero nuestro himno no está, ¿no? No sé, ahí lo dejo. No sé si me quieren hacer alguna pregunta o alguna cuestión que hayan anotado o alguna duda que a lo mejor les puedo responder o no, o ponerlos en la vía. Estaría encantado de hacer un pequeño turno de preguntas. Primero, buenas tardes. Primero, felicitarte. Ha sido extraordinario, vamos. Has abierto unos caminos tremendos, un trabajo maravilloso, y además que alguien sea un gran músico y además sea un investigador como tú, merece mucho. Gracias. Pero aunque se sale un poco de nuestro tema, me vas a permitir, yo te pediría que dijeras algo que no tiene que ver con la música, con tu antepasado Gálvez, que creo que es uno de los personajes, tantos personajes olvidados de España, que son héroes enormes en el tiempo y que incluso figuran en el Capitolio de Estados Unidos. Sí. Y muchas gracias por tu intervención. Gracias a vosotros, es un placer.
Bueno, esta historia de los Galvez es una historia que me contaba a mí mi abuelo cuando nadie hablaba de aquello, absolutamente nada. Era una cosa que estaba en la familia, que se contaba. De hecho, había había una especie de cuento de un tesoro que estaba en México y no me acuerdo cómo me decía, pero mi abuelo decía: a tantos pasos de no sé dónde, en línea recta hacia tal, allí hay un tesoro de monedas de oro de canto que enterró allí, ¿no? Es una cosa que quedó en la familia, ¿no? Que se contaba, ¿no? Y nadie hablaba de aquello. Y es verdad que hace como 15 o 20 años ese tema se comenzó a ponerse de moda, sobre todo por la figura de Bernardo de Galvez, que es el sobrino de José de Galvez. Pero realmente quien es la parte importante de la familia desde mi punto de vista fue José de Galvez, que él fue el ministro y fue el que puso en línea a toda la familia como gran ilustrado que fue, de la mano de Carlos III. Mandó a Matías de Galvez como virrey y presentador de México, por eso la familia estaba también el título de Marqués de la Sonora, ¿no? Del famoso desierto que hay allí. José de Galvez hizo el famoso archivo de Indias que está en Sevilla, hizo un montón de cosas. Macharabiaya, que es un pueblecito muy pequeño, hacen un vino precioso, un vino dulce muy bueno. Está en la zona de la Sarquía, entre Málaga y Vélez Málaga. Aquello se conocía como el Pequeño Madrid. Macharabiaya son 4 casas hoy día, y lo eran entonces, pero cuando llegas allí y ves una iglesia inmensa, que dices, esta iglesia aquí, con un sitio tan pequeño, no tiene sentido, ¿no? Se nota el abolengo de aquella pequeña villa de aquel entonces. José de Galvez también hizo mucho por el comercio de Málaga. Creó la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Fue muy potente la comercialización del vino dulce de Málaga y todas las cosas que se exportaban desde allí a través del puerto. Fue un personaje ilustrado muy, muy potente y muy importante. Y luego, bueno, Bernardo de Galvez, que fue su sobrino, fue un gran almirante español con la leyenda de Yo Solo, por eso era el escudo, él escribe Yo Solo porque se cuenta que en la famosa batalla de Pensacola, que fue una batalla decisiva para la independencia de los Estados Unidos, pues la flota española que estaba en las islas en aquel momento, no sé si en Cuba, en Puerto Rico, ¿no? Pues acudió en la ayuda de Washington y no se atrevían a entrar. Pues yo he tenido la oportunidad de estar allí y bueno, pues eso es una boca de mar que va entrando y se va convirtiendo en río poco a poco, donde cada vez está más cerca una orilla y la otra. Entonces, claro, había cañones apostados en un lado y en otro. Y él dijo: yo voy delante con mi barco, un barquito, y van a disparar. Cogió en su mano y dijo: disparan bolas no entiendo mucho del diámetro, ¿no? De A4, ¿no? Por la derecha y de no sé cuánto. Yo voy delante, sígame toda la tropa, ¿no? Y aquella aventura le salió bien y entró para adelante. Y se dice, las crónicas dicen que muchos soldados españoles que estaban ya en tierra, conforme iban viendo que él iba avanzando, pues estaban todos en la orilla saltando y aplaudiéndole y ¡venga! y animándolo, ¿no? Estas cosillas que pasaban en esos sitios, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la historia de la familia Galvez. Nosotros venimos de, digamos, unos antecedentes que son por arriba de José de Galvez, porque la descendencia de José de Galvez hacia abajo se corta. Llega un momento que ya no hay más hijos y se corta. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba, y está porque yo haciendo mis investigaciones lo he visto después, que en su día vinieron unos abogados precisamente de Madrid para recuperar el título de conde de Galvez y marqués de la Sonora en los años 20 o así, más o menos. No, años 40, perdón. Y mi abuelo era campanero de la catedral, era también director de orquesta, un buen pianista, pero claro, no tenían dinero para hacerse con aquello y finalmente se quedó aquel título, el conde de la Lastra. Y los abogados vinieron a mi bisabuelo a decirle que ese título, pues si lo quería reclamar porque le pertenecía, pero en definitiva al final no, aquello no quedó en la familia. Pero sí que es verdad que siempre llevaba mucho orgullo, bueno, pues el decir, hay personajes importantes que estuvieron aquí, allí, la ciudad de Galvestown, todo esto, ¿no? Se habla poco, ¿no?, de la herencia hispana en todo lo que son los estados del sur de Estados Unidos, ¿no? Hemos logrado no, o no hemos logrado el que el discurso hispano nuestro haya calado en la historia del universal. Ha pasado con la música,
que ha sido la Cenicienta de todo eso. Imagínate lo mal que está la música en ese sentido. Por eso nació nuestra Fundación Hispania Música. Pero en general es verdad que a partir del siglo XVIII la historia se cuenta en otra clave, que no es hispana, y por tanto, bueno, pues parece que aquí no hicimos nada más que estar, no sé, con un taparrabo y un yunque dándole a las piedras, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. Ante todo, quería felicitarte. Gracias. Ha sido una brillante conferencia, a la par de entretenida, didáctica. Entonces, enhorabuena. Lo que te quería comentar es, en lo que has hablado de la música rusa, la música española, es cierto que hay una concomitancia bastante importante entre ambas. Sí. Y sobre todo, el alma rusa y el alma española son bastante similares. Yo estuve en los años 70 en Rusia, cuando todavía era la URSS, y salvando la cuestión política, el pueblo era maravilloso. Y le caíamos los españoles de muerte. Sí. Pero vamos, se volvían locos con nosotros. Sí. Y lo que quería comentarte es que aparte de música, también se llevaron un almirante español, Juan de Rivas, que le dio muchas victorias contra los turcos a Catalina y además fundó la ciudad de Odessa, Fíjate. esa tan castigada hoy día. Sí. Y fue fundada por un español. Es simplemente una anotación un poco histórica, aunque no Sí, tiene nada que ver con la música. No, pero está claro que las relaciones españoles-rusas en ese tiempo de los zares era muy potente. Está ahí, el legado, está claro. Es así. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues José Manuel, si no hay más preguntas, ahora le doy también la palabra al presidente de la Real Sociedad Económica. Muchísimas gracias. Veo que ha venido la directora general de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid, Cristina Menéndez. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Y agradecerte, creo que hay una sorpresa. ¿Sí? Tienes una sorpresa, creo, ¿verdad? No, la verdad es que la próxima vez vendré con un grupo y tenemos que hacer alguna charla sobre música y diplomacia, que es una cosa que también, por los avatares que yo he visto, es muy necesario fomentar. Nuestra música desde el siglo XVIII, de tiempos que Boccherini estuvo aquí, hay muchos músicos españoles que hicieron una música maravillosa. Nosotros con nuestro conjunto Concierto Málaga la llevamos por el mundo. También como director con orquestas sinfónicas trato de programarla y me parece que es una herramienta que otros países usan muchísimo, que nosotros debiéramos de usar más y que también nuestros embajadores, nuestros cónsules, en muchos casos son buenos melómanos y les gusta, pero es verdad que debieran de tener una buena formación en música, en la música española, porque al final es una carta de presentación enorme ante cualquier concierto que se organice en cualquier país, ¿no? Llevo mucho tiempo haciendo conciertos por el Día de España, el Día de la Hispanidad, que se celebra en muchos países de Hispanoamérica y es muy necesario que verdaderamente se le dé valor a la música como vía de comunicación y como elemento que transporta la cultura española al mundo, mucho más allá del flamenco y de los tópicos, que también está muy bien y tiene su sitio, pero tenemos un legado enorme que está en archivos, que se ha tocado muy poquito en el mejor de los casos y que en definitiva es una herramienta de exportación musical, porque yo estoy acostumbrado a tocar muchas piezas de compositores que a lo mejor no son tan grandes como Beethoven o como Mozart, pero que sí son de Alemania o de Austria o de Francia, y nosotros tenemos los mismos y están absolutamente abandonados y dejados de la mano de Dios, y es importante hacer por ello. De hecho, estáis todos invitados a la inauguración de la sede de la Fundación Hispania Música, que será el próximo otoño en la ciudad de Málaga. Hemos hecho un edificio aproximadamente de unos 1000 metros cuadrados y la misión principal es que la memoria de los compositores españoles e hispanoamericanos se perpetúe. Esa es la misión de nuestra fundación, básicamente, a través de trabajos de todo tipo de investigación y sobre todo poniendo su música en valor, que es lo más importante. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Te emplazamos para otro foro de la diplomacia. Será un concierto. Sí. Con una breve explicación. Yo me atrevería a hacerte un atraco a mano armada y pedirte que nos tocaras un poquito el himno y que todos lo escucháramos de pie.